Increíble cómo está transcurriendo todo esto. En definitiva, bueno, pero ahora nos vamos a distendernos un rato. Vamos a ir a algo interesante, agradable y en muchos aspectos sorprendente. Nuestro compatriota Fernando Racimo es profesor de genética de poblaciones en la Universidad de Copenhague. Vive en uno de los nuevos países idealizados como el tótum de lo mejor del planeta. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto hace que vivís en Copenhague? Alrededor de 3 años ya. 3 años. Bueno, por lo que conozco, mi hija estuvo viviendo un tiempo allá. La verdad que es un lugar con mucho orden y con mucho criterio. No sé si es como Borgen, pero parece que las cosas fluyen de manera muy interesante. Dicho esto, la intención de tenerte aquí era justamente por una serie de artículos que encontré en donde vos estás formando parte de un equipo internacional que ha estado trabajando e investigando desde diversos abordajes la historia de las poblaciones vikingas, en donde han aparecido una gran cantidad de sorpresas. El título que más se usó en distintas lenguas y en distintos medios en el planeta fue no todos los vikingos eran altos y rubios, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es parte de un estudio que publicamos hace poco, el mes pasado, en la revista Nature, donde sí secuenciamos genomas de alrededor de 442 restos humanos de sitios arqueológicos vikingos, de toda Europa y también de Groenlandia. Bien, contame un poquito. Sí, el estudio es, sí, como decís vos, el estudio es parte de una gran colaboración de diferentes científicos, muchos genetistas, arqueólogos, historiadores y lingüistas, y duró más de 6 años de su concepción. Y sí, fue un largo proceso y la idea era tratar de entender cómo era la composición genética, la diversidad genética de los vikingos y de otras poblaciones que interactuaron con los vikingos durante la era vikinga, alrededor entre los años 750 y 1050 de la era común. uh, Y sí, nos permitió estudiar el impacto también de las expediciones vikingas alrededor del continente y tratar de predecir cómo podían ser los vikingos en términos de aspectos que podemos predecir aproximadamente usando la genética. claro. Eh, Contame algo que yo veo en estos trabajos que sigo, me atrae mucho todo esto, algo que me fascina. Por ejemplo, te dicen, bueno, tal población en realidad era de ojos azules, o tal población no era de ojos azules. ¿Cómo se llega desde la genética, en el rescate del ADN, de estudio de restos humanos, a esas determinaciones? Sí, y como dije, es una aproximación lo que podemos hacer, no podemos determinar con 100% certeza que una persona tenía ojos azules o tenía pelo rubio, pero podemos hacer una predicción que es relativamente acertada dentro de ciertos parámetros. Lo que hacemos es ver dentro del genoma hay diferentes variaciones, diferentes mutaciones que afectan la probabilidad de que vos o yo tengamos ciertos rasgos como ojos azules, ojos marrones, pelo rubio, pelo marrón. Y en general, para ese tipo de rasgos, tenemos cierto grado de certeza en términos de cuáles son dónde están localizadas esas mutaciones que nos ayudan a predecir estos rasgos. Para otros rasgos más complicados, como por ejemplo la probabilidad de que uno tenga una cierta enfermedad o la altura de una persona, se necesitan como técnicas un poco más complicadas que para predecir el color de los ojos o el pelo. Y lo que hicimos fue verificar estas mutaciones, el estado de estas mutaciones en individuos que ya no podemos observar en términos de rasgos, pero de los que podemos observar el genoma. Y lo que encontramos es que había muchos individuos vikingos que predecimos que tenían probablemente ojos marrones, pelo marrón. También vemos vikingos que probablemente tenían pelo rubio, ojos azules, como uno pensaría el estereotipo vikingo, pero no eran todos así. Y parte de la razón por esto es que, y esto creo que es todavía más interesante que la predicción de los rasgos, es
lo que encontramos es que en muchos lugares donde los vikingos iban en expediciones se mezclaban con las poblaciones locales. Claro. Y muchos vikingos que podrían autorreconocerse como vikingo culturalmente, que estaban enterrados en tumbas vikingas con elementos vikingos, tenían afinidades genéticas a poblaciones locales, lo que quiere decir que los vikingos, mientras se iban expandiendo por Europa desde Escandinavia, también iban mezclándose con las poblaciones de Europa continental. Básicamente, aparte del expolio, la captura y sometimiento de las mujeres, probablemente. Sí, hay cierta evidencia de que había transporte de esclavos, había violación, pero no eran generalmente así, y esto es parte también del diálogo que tenemos en este gran equipo con historiadores y arqueólogos, que nos dicen que lo que está emergiendo ahora en términos de la comprensión de cómo vivían los vikingos es que, aunque había evidencia de que había violaciones, había transporte de esclavos, no todas las expediciones vikingas eran así, y muchas veces también había directamente migración o incluso copulaciones voluntarias. Entonces, en cierto sentido, el estudio trata de bajar los estereotipos que uno tiene sobre la vida vikinga, que en muchos casos no eran tan así. No, a ver, convengamos que la construcción de la imagen que se transmitió a lo largo de la historia es construida por aquellos que eran agraviados por los vikingos en sus acciones, y además, sí. Claro, esto es así, los tipos no han tenido una historia escrita propia, en realidad la historia se está escribiendo ahora en estos trabajos fascinantes de los que vos participás en este equipo, ¿no? Sí, eso es muy cierto, hay una cierta parcialidad en términos de quiénes eran los que escribían sobre las expediciones estas vikingas y cómo las percibían. Obviamente muchas de lo que fueron realmente invasiones al sur de Inglaterra fueron escritas por monjes o gente con gran capacidad literaria en su momento, que en Escandinavia eran mucho menor. Pero sí, lo que está emergiendo ahora es que no eran solo invasiones, sino quizá más como expediciones que en algunos casos terminaban siendo invasiones. Bien, te pregunto, que en muchos casos se terminaban mezclando con las poblaciones locales. O dominando y construyendo un reino, como es el caso de los ya denominados normandos en Sicilia, ¿no? Sí, vemos evidencia de eso, y vemos evidencia también de por ejemplo, la expansión vikinga en Inglaterra del Sur, en todo lo que es las islas del Atlántico Norte. Y creo que esto, la genética creo que agrega un cierto nivel de detallismo en términos de entender qué grupos de vikingos eran los que se estaban expandiendo en diferentes partes de Europa. No eran los mismos vikingos los que se expandían hacia el sur de Europa o hacia Inglaterra que los que se expandían hacia el este de Europa o hacia las islas del Atlántico Norte. Claro. Bueno, justamente algo de eso se permite advertir en The Last Kingdom, ¿no? Donde se hace mucho énfasis en el término de daneses, justamente el país en el que vos estás, porque obviamente que dependiendo mucho del lugar del que partían y que salían, deben ser en función de corrientes y vientos las actividades que terminaron registrando o llevando adelante, ¿no? Sí, y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los daneses, vemos un cierto grupo de vikingos que tienen afinidades con daneses que viven ahora en el presente, y esos vikingos no estaban ocupando exactamente lo que es ahora Dinamarca. Por ejemplo, vemos muchos vikingos, entre comillas, daneses, que estaban ocupando también lo que es ahora el sur de Suecia, que en su momento fue parte de Dinamarca, y este grupo de vikingos daneses preferencialmente iban ocupando lo que sería más Europa noroccidental, y lo que sería ahora el sur de Inglaterra, partes de Inglaterra, mientras que otros grupos de vikingos, por ejemplo vikingos con afinidades a noruegos, vemos evidencia de ocupación en islas del Atlántico Norte, como las Orkneys, las Faroes, en Islandia y también en Groenlandia. Y esto tiene cierta correspondencia con evidencia escrita que tenemos de lo que sabemos a través de la historia sobre cuáles eran los diferentes grupos de vikingos que iban invadiendo diferentes partes de Europa. También los vikingos con afinidades a suecos,
iban más para el lado de Europa del Norte, el mar Báltico, lo que sería ahora Polonia, los países bálticos y Rusia. Bueno, Fernando, gracias por regalarnos este ratito para hacer un hueco en la siempre dura y compleja realidad de la Argentina. Te enviamos un abrazo a la distancia, que sigas trabajando y disfrutando de la vida allí en Copenhague, en Dinamarca. Muy amable. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, Fernando Racimo es argentino, forma parte de un grupo internacional que él integra como genetista.